Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Padre, porque nos has visitado. Queremos entregarlo todo, Señor. Queremos darte toda gloria, toda honra con nuestras vidas. Y te pido, Señor, ahora de que podamos menguar, Señor, para poder hablar tus palabras en esta hora. Poder compartir tu mensaje, lo que has puesto en esta mañana para tu iglesia, Señor. Lo haces por tu pueblo, lo haces porque le amas, porque son tus ovejas, porque es tu pueblo, Señor. Moriste, Señor, por nosotros, por tu iglesia, Padre amado. Y resucitaste también por ella, Señor, para que donde tú estés, nosotros también estemos, Señor, contigo. Prepara nuestros corazones, Señor, que podamos menguar en esta hora para recibir tus palabras, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Eres digno de toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Qué bueno. Bueno, hoy la Sara, mientras le daba la chaqueta a la Sara, pues me reía un rato, porque me quitó la chaqueta la Sara. Y dije, bueno, gracias a Dios de que no es como en aquellos tiempos, que ahí donde está la unción, que andan ahí con la chaqueta, porque si no ya no predico. Me acuerdo una vez que bromeaba con un pastor amigo y me regaló muchas corbatas. Y le dije, ¿están ungidas? Y se rió. Claro, porque si está ungida la corbata, dije, me la pongo, no voy a hacer que pierda la unción. O si están ungidas, pues ya sé que voy a predicar con mayor unción. Bueno, bromas aparte, vamos a predicar en esta mañana. Es que me reía porque dije, bueno, la tiene ella la unción ahora. Porque si está en la chaqueta, pues la tiene la Sara. Vamos a Marcos 3. He predicado aquí en la iglesia sobre algo que entiendo que la iglesia no debe de perder, quizás lo que se acuerdan hace mucho, y lo he mencionado en otras prédicas, sobre lo que es el discernimiento. Hoy quiero hablarte en esta mañana de algo que también la iglesia nunca debería de perder. Y esta parte tiene que ver con que Dios te guarde con sensibilidad espiritual. Es algo muy importante que la iglesia no debe de perder. Y se podría ser el título de esta mañana: guárdame, Señor, con toda sensibilidad espiritual. Que pueda estar sensible a las cosas del Señor. Vienen tiempos difíciles donde, como dice su palabra, al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, aunque este contexto, como siempre he dicho, es el contexto ya cuando viene la persecución. Entonces, a veces también los cristianos no los aplicamos y no hacemos bien y utilizamos este versículo diciendo, no hago bien porque en los últimos tiempos se multiplicará la maldad y mi amor se enfriará. El amor de un cristiano no se puede enfriar. Entonces, estamos mal. Porque usted está diciendo de que ha perdido su primer amor. Y ese contexto, cuando habla ahí en Mateo capítulo 24, se está refiriendo a los tiempos finales. A los tiempos donde ya no habrá amor en la tierra, el anticristo estará. Es el tiempo ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se ha llevado la iglesia. Y entonces está diciendo, vendrán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Y entonces está diciendo el Señor, en aquellos tiempos, la maldad se multiplicará porque el amor se enfriará porque la maldad se va a multiplicar. Entonces, cuidado de que no saquemos este versículo de contexto para aplicárnoslo hoy, porque no toca. El amor de un cristiano nunca se debe de enfriar. Hagamos bien, dice su palabra, y venzamos el mal con el bien, dice la palabra de Dios. Entonces, basándonos en estas enseñanzas, es muy importante también de que la iglesia le pida al Señor que le guarde para no perder la sensibilidad. La sensibilidad del Señor. Marcos capítulo 3, y leemos desde el 1. Vamos a leer, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Vemos a Jesús y dice que otra vez entró en una sinagoga. Qué interesante de que la palabra nos menciona ese otra vez, porque otras veces Jesús lo había hecho. Y aquí comienza este escenario, por decirlo así, este momento donde Jesús, luego veremos, tiene la oportunidad de moverse
en el Espíritu para obrar como Dios le había enviado, pero dice que otra vez entró en la sinagoga. Y otra vez me hace pensar cuando venimos a la iglesia. Las sinagogas eran la iglesia de hoy, ¿sí? Donde se leía las enseñanzas y donde veníamos a aprender la palabra de Dios. Otra vez dice la Biblia que Jesús entró. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo te sientes cuando dice tengo que ir otra vez a la iglesia? ¿Te sientes motivado? ¿Te sientes de que voy a la casa del Señor? ¿O estás, me cuesta venir a la casa del Señor? Si esto te está pasando, hay dos cosas. El enemigo está trabajando en tu vida para que dejes de congregarte, para apartarte, o puede también ver qué está pasando en aquel lugar de que ese otra vez no te gusta. Porque ese otra vez también yo puedo entender como cuando dice Mateo capítulo 4, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Es la parte de la dirección del Señor, de dejarse mover, de ese caminar con el Señor dirigido por su presencia. Dice que otra vez entró. Era Jesús moviéndose, dirigido por el Espíritu Santo, para hacer la voluntad del Padre. Otra vez entra en la sinagoga. ¡Ay, qué pesado! Otra vez a la iglesia. Este domingo hay culto. Uy, esto no debe de pasar en la vida tuya ni en la vida mía. Dice que había allí un hombre que tenía una mano seca, que tenía seca una mano. Lucas incluso nos da mejores detalles en Lucas capítulo 6. Dice que era la mano derecha de aquel hombre. Era su mano diestra, su mano que utilizaba quizás para ganarse la vida. He aprendido algo y es cierto, cada domingo es diferente. En este momento Jesús llega otra vez, pero este hombre no se menciona en otros lugares porque Dios tiene un mover diferente cada domingo. Es el fluir, es la sensibilidad, es de que Dios te guarde, de que ya no vengas a la iglesia, de que no hagas nada para el Señor y puedas decir otra vez. Sino que te sientas con la libertad, con la riqueza de entender de que en ese de nuevo Dios va a hacer algo nuevo. Y aquí está este hombre que enriquece otra vez porque no había pasado en otro momento. Te pudiera hablar como en Hechos capítulo 1, cuando Jesús le dijo, no se vayan hasta que no reciban la promesa del Padre. No habían días. Era estar ahí. ¿Qué día iba a pasar? No se sabe. ¿Qué día el Señor te va a visitar en la iglesia? No lo sabes. ¿Qué día vas a recibir la llenura del Espíritu Santo? No lo sabes. A veces hablo de cosas que me han pasado y esto lo quiero decir porque realmente fue una exhortación del Señor para mi vida. Me acuerdo que cuando me convertí jugaba béisbol. Béisbol, aquí juegan fútbol, nosotros jugamos béisbol. Y cuando iba, pues todavía quedaban que había que jugar los domingos, como pasa con los padres aquí a veces, de que tienen que estar acompañando a sus hijos al fútbol. Bueno, a mí no me acompañaba mi madre porque ya era un manganzón, o sea, ¿se entiende la palabra manganzón? ¿Sí? Era grande, me iba solo. Y me acuerdo de que un domingo tenía la disyuntiva, ir a la iglesia o irme al partido de béisbol. Me acuerdo que el Señor estaba trabajando conmigo en esa área y dije, bueno, ¿qué hago? Me fui al béisbol y no fui a la iglesia. No lo hice bien. No crean que todo va bien siempre. Me fui al béisbol. El siguiente domingo, pues, me tocaba, iba a la iglesia. Cuando fui a la iglesia, el pastor predicó exactamente ese domingo. Yo pensaba que le habían dicho que había ido al béisbol y había dejado de ir a la iglesia. Y ese día me marcó esa palabra y entendí de qué tenía que darle la prioridad al Señor. Si se la daba al béisbol o se la daba a la iglesia. Y luego comenzó un trato del Señor en mi vida donde al final pues ganó el Señor. Pero si yo me hubiese pasado ese domingo que falté más el siguiente y no iba a la iglesia, nunca me hubiera enterado de esa palabra que fue directa a mi corazón. No sabemos el día de que el Señor va a hablarnos y aquí está este hombre con este escenario
de la mano seca. Dice el verso 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Qué fuerte cómo esta gente estaba velando, estaba pendiente, estaba velando, fijándose, tratando de ver por dónde agarraban al maestro. Y qué pena de que en nuestro caminar a veces, poco a poco, podemos ir perdiendo la sensibilidad de pedirle a Dios que nos guarde por lo que realmente es importante, por lo que realmente vale la pena. Así estaba pasando con esta gente de este entonces, donde se habían guardado, se habían preocupado por velar para lo que no conviene. Habían perdido totalmente el enfoque, estaban vigilantes. Lo que tiene que hacer un cristiano con su vida espiritual para agradarle al Señor, ellos también lo estaban haciendo, pero de una forma equivocada. Por eso quiero decirte en esta mañana que el Señor nos guarde de perder la sensibilidad con Él. Cuando esto se pierde, nuestras vidas comienzan a moverse de una forma religiosa, de una forma natural. Venimos a la iglesia y ya venimos porque es domingo, la mañana. Servimos en el ministerio porque tenemos que hacerlo, hay una necesidad, hay algo, pero ojalá y no se te olvide de este texto ese otra vez, porque ese otra vez es la riqueza del Espíritu Santo, no del de la queja que el que debemos tener, sino de la riqueza del Espíritu Santo cuando tú dices, tengo la oportunidad otra vez de poder servirle. Amén. ¿Qué Dios va a hacer hoy? ¿Qué Dios va a hacer hoy? ¿Sabes qué? Hoy hay un hombre de la mano seca que no estaba ayer. Hay una oportunidad para Dios moverse en tu vida y en mi vida. Quiero que vayas conmigo, deja Marcos, porque es nuestro texto 3. Ve conmigo a Marcos 13, 32 al 36. Marcos 13, del 32 al 36. ¿Lo tienen todos? Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. ¿Cuántas cosas le dijo? ¿Cuántos verbos? 3. Mirad, velad y orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Jesús está hablando aquí de esta forma. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. ¿Qué le dijo al portero? Velase. Ahora, ¿por qué cosa tiene que velar la iglesia? Verso 35. Velemos, porque no sabemos, estoy parafraseando, cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Qué dice? Velad. Señor, guárdame, vela, porque no sabes en qué día Dios puede traer una palabra a tu vida. Y te pasará de frente y no la vas a tomar. Hay gente que dice, pero es que Dios no me habla. Primero, Dios te habla bastante. Y segundo, si no comienzas a moverte en las cosas pequeñas que puedes sentir, yo creo que esto me lo está diciendo el Señor. Comienza tu oído a ejercitarse. Claro, siempre lo que Dios me está diciendo, corroborado con la palabra, porque Dios no se contradice. Y entonces comienzas a moverte, comienzas a entender y entonces vas a ver y vas a ir entendiendo la voz de Dios, de lo que Dios está hablando. Pero mira, el verso 34 es muy interesante porque dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Dios te ha dado autoridad para que guardes, para que tengas en custodia, toda la autoridad en custodia de lo que Él te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Tienes autoridad en el nombre de Jesús. Tienes capacidad. Dice, cada uno
y a cada uno su obra. Y a uno le dijo, al portero le dijo, vela, está pendiente, tienes autoridad, tienes capacidad para poder sostener lo que Dios ha puesto en tus manos. Efesios 6, 18. Guárdame, Señor, de entrar en la insensibilidad y perder lo que tú me has dado. Efesios 6, 18. ¿Lo tienen? Amén. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. ¿Y cómo dice? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, estar velando, estar pendiente de tú guardar tu corazón y guardar lo que el Señor te ha dado. Ahora, ¿de dónde viene y se desprende todo esto de velar? Ahí mismo en Efesios no tienen que quitarlo porque es de donde se desprende, donde Él está diciendo que velen. Pero ¿por qué lo está diciendo la palabra de Dios? Porque el verso 14 dice que estad pues firmes, ahí en Efesios, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo guardas? ¿Cómo velas para que no entre nadie? Aquí el Señor te está diciendo lo que debes de tener. ¿Qué debes de tener primero? Dice, la coraza de justicia. El 15 dice, calzados con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Verso 16, tomad y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El 17 dice, tomando el yelmo o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces dice, ora y vela porque tienes toda autoridad, te la he dado, tienes todos los recursos para guardar lo que yo te he dado. Y lo que el Señor te ha dado es valioso, es el depósito para aquel día. Guardar tu corazón, guardar tu vida. No sé si sabías lo que es ahí en Efesios capítulo 6 que dice en el verso 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sabe lo que es ceñir los lomos? Ceñir los lomos era, en los tiempos de antes, como usted sabrá, ¿qué utilizaban los hombres y las mujeres? Pues un vestido, vamos a decirlo así. Hasta abajo lo que pasa es que era ropa de hombre y ropa de mujer. ¿Qué era ceñir los lomos? Imagínese usted que viniera a la guerra, que se presentara en un momento la batalla. Usted con una vestimenta de esta, ¿con quién usted va a pelear? Desde que le metan un pie y se enrede al suelo. Pues ceñir los lomos era que los hombres tomaban el vestido y se hacían un pequeño nudo hacia atrás, hacia aquí, se lo subían y estos se convertían como si fueran unos pantalones cortos para correr. Entonces ya esta vestimenta que era incómoda se convertía en una vestimenta cómoda para la batalla. Y es lo que está diciendo la Biblia. Usted tiene que estar ceñido los lomos. Tiene que estar preparado en cualquier momento por si viene la batalla, que no lo agarren desprevenido, para que usted pueda guardar lo que Dios le ha dado. Aleluya. Hay que estar ceñido los lomos. El cristiano tiene que estar preparado. No vale la excusa. Espérate, usted le dice al enemigo, espérate un momento que me voy a arreglar para la batalla. ¿Usted ha visto eso en la batalla? Espérate un momentito, déjame prepararme. Usted es hombre muerto ya. Hace rato que es hombre muerto. Entonces así es como dice la Biblia que nosotros tenemos que estar. Ceñidos los lomos, preparados para guardar y con toda autoridad lo que el Señor nos ha dado. Mira, esta palabra de velad es en el griego es agrupneo. Y escucha lo que quiere dejar, lo que dice. Esto de velad, de que tú guardes lo que Dios te ha dado. Estar sin dormir. No nos toca dormir, No hay sueños, no hay descanso de 8 horas en el Señor. Descansamos físicamente, pero espiritualmente tenemos que estar despiertos. Porque aún en el sueño tienes que estar despierto espiritualmente para entender, número 1, que Dios te puede avisar cosas durmiendo. Y si te despiertas al otro día y no estás velando, no estás ceñido y preparado, no lo vas a ver.
porque no estás despierto, no estás en las cosas del Señor. Entonces yo puedo estar durmiendo físicamente, pero espiritualmente estoy despierto, porque estoy en vela, estoy pendiente. Mi sueño tiene un propósito también, tiene un sentido. Dios me puede hablar a través de lo que estoy soñando. Entonces, para el cristiano estar en vela, sin dormir, espiritualmente, lo estoy traduciendo. Este término no solo se expresa del hecho de estar en vela, como una vela que usted le enciende, ¿sí? Sino la actitud vigilante de aquellos, ¿sabes qué dice al final? Que se dedican a algo. Como estos, que era uno que, portero, otro de los que leímos, hacía algo. ¿A qué tú y yo nos dedicamos? ¿Qué somos tú y yo? ¿Qué somos nosotros? Somos siervos del reino del cielo, somos soldados. Y esta es nuestra misión. Yo me dedico a eso y tú te dedicas a eso. Amén. Amén. Somos parte del ejército del cielo. Y si aquí la palabra dice que ese velad es de alguien que se dedica a algo, tienes que decir a qué yo me dedico. Yo me dedico al reino de Dios. Lucas 12, 35-37 también habla de este, si quieres lo puedes buscar conmigo. En Lucas 12, 35-37 habla de lo mismo. El Señor vuelve y dice, ceñidos los lomos, estén preparados. Para que no lo hallen, en mi país dicen asando batata. ¿Lo tiene ya Lucas? Ah, bueno, pues yo no, me han distraído. Ahora lo busco yo, Con lo del moniato, exacto. Boniato. Lucas 12, 35-37. Dice la palabra del Señor así. 35 al 37. Dice, estad como el 35, ceñido vuestros lomos, preparado y vuestras lámparas encendidas. Era como el Señor quería que estuvieran las vírgenes, preparadas. Para cuando el novio tocara, salir corriendo. ¿Cómo van a salir corriendo si tienen los vestidos hasta abajo? No, ceñido hasta arriba. Y vosotros sed semejante a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas. En este caso, ceñidos los lomos, claro, a los hombres, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle ¿cómo? Velando, guardando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Amén. Aleluya. La iglesia tiene que guardar. Tiene que velar por guardar lo que el Señor le ha dado. Vamos otra vez a Marcos 3, ¿sí? ¿Lo tienen? Amén. Amén. El verso ahora que seguimos, el verso 3. Dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero dice muy fuerte, pero ellos callaban. Qué fuerte. Jesús realmente le pregunta, ¿es correcto que este hombre sea sano? ¿O es incorrecto? Porque ustedes están velando por lo incorrecto. Ustedes están velando por la tradición, están velando por cumplir la ley. Mas yo quiero velar por otra cosa. Yo estoy velando para que este hombre sea sano. Lo fuerte es que ellos callaban. Habían perdido toda sensibilidad espiritual. Habían perdido el sentido de la vida y estaban más enfocados en lo que se veía que realmente la transformación, la sanidad del hombre. Qué fuerte que Santiago nos dice muy fuertemente, dice que si nosotros sabemos, Santiago 4:17, hacer lo bueno y no lo hacemos, dice que es pecado. Y esta gente estaba en esa situación, sabiendo lo que era bueno, no lo hicieron. Jesús sí se estaba aferrando a esta palabra porque Jesús sabía que lo que tocaba en este momento era que este hombre pudiera ser sanado.
Lo grande de toda esta situación es que estos hombres conocían la palabra de Dios. Eran fariseos, escribas de la ley. Y esto de conocer, hay que siempre rayarlo con el poder del Espíritu Santo. Porque no se vale solamente saber, se vale vivir la palabra de Dios y se debe de valer poder cumplirla de la forma que el Señor nos manda, que es de amar y pensar en nuestro prójimo. Si nos sabemos toda la Biblia, todas las enseñanzas, comenzando por mí, y no tenemos amor, dice la Biblia, nada somos. Somos como un címbalo que resuena como haciendo ruido. Y eso era lo que había pasado con esta gente. El verso 5, yo diría que es el verso central de esta pequeña historia. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo. Vale, Jesús se enojó. Se enojó Jesús, Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. La Biblia que dice, enojaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo, canalizado de una forma de indignación sobre lo que está sucediendo, como en este caso, es permitido. Jesús no pecó al enojarse, pero se indignó. Mientras yo hacía esto, pues pensaba en cómo nosotros vamos bajando y menguando nuestra indignación contra lo que está sucediendo en nuestras vidas y en el tiempo que nos ha tocado vivir. Ponemos la noticia, uno agarra, mata a 5 personas y ya nos parece normal. Vemos cosas que están sucediendo, quizás ponemos la noticia, pero a veces están mucho más cerca de nosotros. Y ya lo estamos viendo como algo normal, no nos molesta, no nos indignan como creyentes. Es más, decimos, eso es lo normal, es que estamos en los últimos tiempos. Sí, pero no tiene que llevarte al nivel de que porque nos estemos acercando a los últimos tiempos nos parezca como que no es nada. Vemos nuestros jóvenes haciendo barbaridades, vemos la sociedad y nosotros los cristianos, los creyentes, a veces estamos incluso en medio de eso y lo estamos viendo como algo normal. La gente del mundo está reaccionando igual que la iglesia en muchísimas cosas. A ellos no les molesta y a nosotros tampoco. Ahí es donde estamos. Nos hablan de 10 cosas, aberraciones, cosas que está haciendo. Pablo dice, es más, que tales cosas ni se mencionen entre nosotros. Y a veces hablamos de ellas como habla cualquier persona del mundo, como si nada. Y a Jesús, dice aquí la Biblia, como al igual cuando entró en el templo, que cuando los vio tan insensibles, habían perdido toda sensibilidad, dice que se enojó. Mira, yo me fui un poco más lejos analizando este texto, porque sabemos que Marcos escribió de Pedro, ¿sí? Pedro era quien estaba aquí, no estaba Marcos. ¿Por qué Pedro no sacó a los discípulos del contexto? Aunque eran los fariseos los que tenían toda la indignación, pero dice que Jesús mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Yo te digo una cosa, estaban los discípulos ahí también. Estaban ahí. Y yo lo dejo abierto porque la Biblia no me lo dice, y como no me lo dice, no puedo pensar más, pero tampoco no puedo cerrarlo a decir que los discípulos estaban exentos de esto. Estaban todos en la sinagoga. Y Jesús dijo que mirándolos por la dureza de su corazón. Claro, a quien Jesús le hace la pregunta es a los fariseos para saber qué era lícito. Pero yo te pregunto a ti,
¿Estaban sensibles los discípulos de estar de acuerdo con Jesús de que los sanara? ¿Sabes qué? Capítulo 3 de Marcos, comienza Jesús con sus discípulos a caminar. Esta es la iglesia del Señor, pero ¿sabes qué? Creo que estaban tan crudos como estaban estos en cuanto a lo que era la ley. Y Jesús se enoja, porque la iglesia no puede perder la sensibilidad del Señor. Yo me preguntaba en algún momento, ¿estará Jesús preocupado, por no decir otra palabra, con la iglesia porque estamos pensando como está pensando el mundo? Porque el pecado de afuera lo miramos como lo está mirando el mundo. Eso no es nada. Es lo que está sucediendo hoy en día. Te estás quedando atrás. Es que no te estás actualizando. La iglesia tiene que tener este sentir que tuvo el Señor. Eso me indigna. Eso me molesta. ¿O esto solamente es para el Señor? No somos nosotros los que debemos de representar a Cristo aquí en la tierra. Y si a Cristo le molestó la insensibilidad, la forma como veían las cosas, a la iglesia debe de molestarle. Hay vocabularios, hay cosas que la iglesia, que el pueblo de Dios no puede ni siquiera usar. Es que nuestro hablar, dice la palabra de Dios, que tiene que ser con cánticos, con salmos, con himnos, con palabras de gratitud, con agradecimiento. Ese es el lenguaje de la iglesia. Cuando los discípulos ya al final, que han tenido 3 años caminando con el Señor, habían sido formados, habían sido confrontados por el Señor, la gente decía, hey, yo te conozco porque tú hablas como ellos. Hablaban, había algo en el lenguaje de Pedro, había algo en el lenguaje de ellos que la gente los identificaba. Pedro, un hombre del burgo que no sabía hablar, ahora hablaba diferente y hablaba el lenguaje del Señor. Eso tiene que hablar un creyente. El lenguaje que viene del cielo. Quiero que vayas conmigo ahí mismo a Marcos 6:52. Y verás por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Como siempre, vamos a leer desde el 49. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? Dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, los discípulos en la barca con Jesús. Marcos 6:49, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo chicos, ¿qué pasa? Soy yo, no temáis, énfasis del chico, parte mía. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban como endurecidos sus corazones. ¿A quién se estaba refiriendo? A los discípulos. Y si Jesús miraba en aquel lugar, estaba mirando a todo el mundo. Estaba mirando a todo el mundo. La iglesia, nosotros no podemos perder la sensibilidad que viene del Señor. ¿Cómo mantener el corazón sensible entonces? ¿Cómo puedo yo guardar lo que Dios me ha dado? Quiero primero hablarte de alguien que tuvo la oportunidad, brevemente, no voy a entrar mucho porque ya no es el tema, pero quiero que vayas conmigo a Éxodo 5, 1 y 2. Éxodo 5. Éxodo 5. Dice el verso 1, ¿lo tienen todos? Amén. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré
ir a Israel. Por eso te hablaba hace un rato de escuchar a Dios. Porque lo primero que comienza cuando comienzas a dejar a Dios y a poner tu corazón duro es que ya no comienzas a escuchar, no te interesa y la palabra de Dios te parece otra más. Abres la Biblia, esto ya yo me lo sé, esto me lo sé, esto me lo sé, pero no existe ese, y yo quiero que te acuerdes de esto, de ese otra vez entró Jesús en la sinagoga. Se te podrá olvidar todo, pero creo que esto no se te va a olvidar. Otra vez, cada otra vez tiene algo de especial en el Señor cuando estás sensible a su presencia. Es otra vez, escucharle. Y Faraón dijo, yo no oigo su voz, yo no la voy a escuchar y tampoco yo no le conozco. En el capítulo 7, de ahí mismo de Éxodo, el verso 13, dice, y el corazón de Faraón, ¿qué le pasó? Se endureció. ¿Y qué hizo? No lo escuchó, como Jehová lo había dicho. El primer contacto de Faraón con el Señor fue en el capítulo 5. Capítulo 5. Comienza y quien toma la iniciativa de no escuchar a Dios es el Faraón. Era su decisión ya. Dios dice, yo lo voy a endurecer para yo glorificarme, pero ya Él lo había decidido. Yo ni lo conozco ni voy a escuchar su voz. ¿Quién es Dios para yo escucharle? Y es más, se van ahora a trabajar y si usted sigue leyendo el capítulo 5, luego entonces le quita y complica el trabajo de la gente. Se endureció, Él mismo comenzó a endurecer su corazón. Y Dios dice también, yo lo voy a seguir endureciendo porque me voy a glorificar en Él. Pero había sido primero su decisión de no escuchar a Dios, de no escuchar su voz. Y ya voy terminando. Hebreo 3, verso 8. Vamos a dar casi de extremo a extremo. Un viaje largo. Hebreo 3, 8. Dice el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Acuérdate, otra vez, Dios hablándote, Dios diciéndote, teniendo contacto con el Señor. Hoy dice el Señor, mañana otra vez será otra vez, el jueves será otra vez. Y ese otro día el Señor te dice, escucha mi voz, mantente sensible, cada día es diferente. Verso 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué sucede? Endurezca por el engaño del pecado. Se ha endurecido vuestro corazón por el engaño del pecado. Y nuevamente repite en el mismo verso 15, dice nuevamente, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo me gozo en el Señor, porque esta mañana cuando Dari comenzó con el Salmo 16, ¿pueden ir conmigo? Pues ella no sabía que iba a predicar de esto. Y no estaba en mi agenda terminar con este salmo. Pero cuando ella lo leyó, pues dije, yo voy a hablar de eso mismo. Qué bueno terminar como comenzamos. Con esa palabra.
Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Que Dios guarde tu corazón, que guarde lo que Él te ha dado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mi bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová. ¿Qué hace Él? Acuérdate, otra vez. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Quiero esta mañana, tarde, esta canción, este salmo, a ver si llego, Dari. ¡Uy! Dari tiene que crecer un poco más o yo tengo que ponerme más pequeño. ¿Cuál de las dos? A ver, aquí. ¿Me lo cojo? Aquí. Me acuerdo que siendo un muchacho, este salmo, del Salmo 16, me acordé cuando Dari lo leía y me trajo mucha nostalgia. Porque fue un salmo siendo un jovencito, de las primeras canciones que el Señor me dio, y ya estaba con la música, aprendiendo, y le puse música. Y realmente siempre ha sido una oración de mi corazón decirle al Señor que me guarde, que guarde mi corazón. Y el Señor lo ha hecho. Y te lo digo que si es una oración de tu corazón también, decirle al Señor, guárdame, porque en ti he confiado, Él lo va a hacer. Vamos a comenzar con el coro, Dari. Bueno, está todo ahí. El coro dice así. Guárdame, porque en ti he confiado. No hay para mi bien fuera de ti. Se alegró por tanto mi corazón. Se gozó mi alma. Guárdame, porque en ti he confiado. No hay para mi bien fuera de ti. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, y se gozó mi alma. Es una oración. Y se gozó mi